Entonces estos dos momentos en que se piensa bajo esta manera específica esta problemática, particularmente me parecen interesantes. El primero de estos momentos va de 1637, año para mí, año en el que se imprime por primera vez en Leiden el discurso del método, y 1807, año en el que se publica la fenomenología del espíritu. El punto culminante entre estos dos hitos para mí es la publicación en 1781 de la Crítica a la razón pura. Ahora bien, ¿cuál es el nuevo espacio de posibilidad de pensar a Dios que abre esta época? Es la siguiente: la concepción de que el pensamiento debe partir del pensamiento mismo. Esta propuesta que parece tan sencilla, el pensamiento debe, la concepción de que el pensamiento debe partir del pensamiento mismo, para mí tiene el efecto de una bomba atómica sobre el cuerpo de las religiones dogmáticas. Porque evidentemente, si parto de este principio, esto conlleva el rechazo a la exterioridad de la autoridad. El reconocimiento de que solo el pensamiento libre es el tribunal competente para determinar lo que se ha de considerar verdadero en cualquier tema, incluido el de Dios. La afirmación de que la verdad no tiene otro asiento, otro espacio de enunciación que la razón humana. Entonces, la conciencia filosófica en los pensadores que ocupan la vanguardia en esas épocas es la de que ya no es posible aceptar al Dios revelado, al Dios dado de las religiones positivas. Si el pensamiento solo es legítimo cuando parte de sí mismo, todas las verdades reveladas, todos los dogmas establecidos por la autoridad de la Iglesia son objeto de una analítica devastadora. Cientos y cientos de páginas que se escriben, tomos de una dificultad, una complejidad impresionante. Y claro, quien quiera ver en detalle todo este proceso corrosivo en todas sus particularidades, puede acceder a esta amplia literatura filosófica. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que un mundo de verdades cuyo sentido se sostenía en el poder institucional de la religión es sometido a la negatividad del pensamiento y, a mi criterio, desplazado definitivamente. Simplemente para ilustrar el carácter, el tono mismo de este tipo de crítica, menciono algunos casos de manera simplemente ilustrativa. Kant escribe su libro La religión dentro de los límites de la pura razón, y es sugestivo el título, en el que aparece un Cristo que es presentado como un profeta de la razón, es una especie de profeta kantiano que celebra la divinidad de la razón humana. Hegel lee con entusiasmo este libro y denuncia a los apóstoles como los falsificadores que han reemplazado el creer en la razón por el creer en Cristo. El tono de estas críticas puede parecer a veces ofensivo, resultar ofensivo a un creyente. Leo una de ellas, de Hegel. La Iglesia Católica en general, para la Iglesia Católica en general, dice Hegel, la hostia es adorada también como un objeto puramente externo, de tal modo que cuando una hostia consagrada sea devorada por un ratón, deberá adorarse a éste y a sus excrementos. Hegel acomete su propia traducción de los textos griegos de los evangelios, pasando voluntariamente por alto todo lo que suena a milagro, a sobrenatural, incluida la resurrección. Porque para él los milagros, la autoridad, los mandamientos se oponen a la libertad y a la autonomía en el ejercicio de la razón. Es decir, esta nueva época histórica conocida como modernidad, entre comillas, reconoce la posibilidad de que la razón pensante admita algo como verdad
que no lo sea para la teología. Por el contrario, agrega Hegel, en la Edad Media se considera como fundamental que exista una sola verdad. Entre el hecho evidente de toda esta exégesis y esta crítica devastadora es que la verdad se fragmenta. El resultado entonces de tan monumental esfuerzo es el desmantelamiento o vaciamiento del discurso dogmático en las religiones institucionalizadas. ¿Cuál es el otro resultado? Es el Dios de los filósofos. Pero resulta que ya en ese Dios es muy difícil poder reconocer al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entre el Dios de los filósofos y el Dios de las religiones establecidas, católica y protestante, se abre un abismo que, a mi criterio, ya difícilmente va a poder ser colmado. Mucho más evidente se hace el abismo si consideramos la fe de las masas. Ciertas críticas a mí me parecen de una actualidad impresionante para los creyentes de hoy. Para estos creyentes que han reducido a su Dios a una especie de geniecillo protector, pendiente de todos sus deseos, ¿no es cierto? La muletilla de gracias a Dios está en todas las bocas. Gracias a Dios que no me partí el tobillo. Gracias a Dios no perdí mi vuelo, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, yo estoy completamente seguro que los cogoteros tienen una igual sensibilidad. Deben decir, la policía pasó justo cuando le estaba apretando el cuello, gracias a Dios. No se dio cuenta. Fíjense lo que al respecto dice Fichte. Dice, un Dios que debe ser el servidor de los deseos es un ser despreciable, que cumple una función que repugnaría a todo hombre digno de ese nombre. Un Dios de este tipo, atento a la rotura de mi taco, al cuidado de mi billetera, gracias a Dios el ladrón no se la llevó, es un ser, para Fichte, malvado, que fomenta la perdición de los hombres y la degradación de la razón. Entonces, fíjense, aquí hay dos abismos que se han separado. El abismo entre el Dios personal, creador de las religiones establecidas, el Dios de los filósofos, y al mismo tiempo ese Dios que se va fabricando permanentemente en la mentalidad de la gente, ¿no es cierto? ¿Qué sucede entonces? Que el afán de verdad desatado en el propio seno del pensamiento religioso judeo-cristiano termina por socavar todos los cimientos de las verdades dogmáticas. Esta figura puede verse como la de que el Dios antropomórfico y personal comienza su agonía y se presagia su muerte inevitable. El otro momento que me llama la atención para volver a dedicarle tiempo al Dios judeo-cristiano está más cerca de nosotros, el siglo XIX. Ahora, fíjense ustedes cómo la preocupación dominante que impregna la cultura de ese tiempo en torno a Dios no gira en torno a si Dios existe o no, sino dada por sentada su presencia, en tanto eficacia y rendimiento para afirmar nuestro universo de sentido. Lo que interesa ahora es cómo librarnos de ella, cómo prescindir de esta idea. Si, como se cuenta, Laplace entregó a Napoleón, al emperador Napoleón, su teoría sobre el universo, y Napoleón luego le comentó y le dijo, pero lo que me llama la atención es que aquí no aparece por ningún lado Dios, y Laplace les respondió que evidentemente Dios era una hipótesis inútil. Lo que interesa ahora en la época a la que me refiero es prescindir de esta hipótesis en el plano de la totalidad del universo de sentido humano. Con esto arribamos a la metáfora de la muerte de Dios. ¿Qué realidad queda si eliminamos el discurso religioso y el sujeto que éste postula, vale decir Dios? Evidentemente el mundo de la naturaleza con sus leyes, que es el mundo de la necesidad, y el mundo del espíritu, que es el mundo histórico de la cultura humana, pero ambos despojados del sentido y la finalidad que les otorga el discurso religioso.
Veamos sumariamente este discurso de finalidad y de sentido, porque me considero que este es la mercancía fundamental que venden las religiones y que tiene un vasto público, ¿no?, de consumo. El hombre es creado y cae de su estado de felicidad por el pecado. Dios elige un pueblo que es el depositario de las verdades divinas. Cristo universaliza estas verdades. El hombre camina un apocalipsis en que Dios juzgará a los buenos y malos para dar a los justos un nuevo paraíso. De esta historia que está en el credo, que hemos aprendido la mayoría, se deducen tres ideas fundamentales. La historia tiene sentido, principio y fin. Es progresiva y ascendente, el hombre camina desde el estado de caída hasta el paraíso, y Dios es el velador de la historia. El orden creado por Dios, entonces, un orden moral, pues Él mismo es un Dios moral, y Él garantiza que los malos sean castigados y los buenos premiados. Es decir, la acción humana determinada moralmente tiene sentido. El hombre es la imagen y la semejanza de Dios, es de origen divino y por lo tanto el rey de la creación. La aspiración humana a la felicidad y a la inmortalidad se cumplen en el otro mundo, con respecto al cual este mundo es un tránsito obligado y doloroso, cuyo valor no puede ser otro que el de una prueba, pero lo que importa es que finalmente que estas aspiraciones a la felicidad y a la inmortalidad se cumplen. Entonces se trata, como puede verse, de un discurso muy eficaz, con un alto rendimiento en su función de aplacar los grandes miedos humanos: la muerte, la impunidad, la injusticia, el dolor, la infelicidad. Ahora bien, estos momentos históricos a los que he señalado permiten formularse con entera libertad esta pregunta: ¿y si todo esto fuera falso? Una simple ilusión. Ante esta pregunta hay dos posibilidades. La primera posibilidad es resolverla sin romper los marcos de la fe, sino más bien, diría yo, para reforzarla positivamente, ¿no es cierto? Esto es lo que pensaba un gran cristiano, un respetable cristiano a mi criterio, como fue Fedor Dostoyevsky. No era de esos cristianos que tienen su Dios prêt-à-porter en el bolsillo para que lo saque de sus apuritos, ¿no es cierto? Este era un cristiano profundo. Y Dostoyevsky consideraba que no es consistente la fe de un creyente que no haya pasado por el purgatorio de la duda. Pero aquí todo se resuelve en el mismo marco. El problema amenaza resolverse fuera de la fe cuando el hombre comienza a razonar libremente, cumpliendo el precepto de la modernidad, de que solo el pensamiento debe partir del pensamiento mismo, rechazando la exterioridad de la autoridad. Esto es interesante porque según mi manera de ver las cosas, la modernidad va a cumplir el plan de una corriente que para mí felizmente se impuso en el seno de la naciente Iglesia Católica y que se expresa en el intento de conciliar la fe y la razón. Su exponente, Agustín de Hipona, y su famosa fórmula: nisi credideritis non intelligetis, ¿no? Si no creyerais, no entenderéis. A la que agrega, entre comillas, las palabras de Agustín: séanos propicio Dios y haga que lleguemos a entender lo que hemos creído. Frente a esta posición se encuentra, en esta simplificación que propongo evidentemente, la de Quinto Septimio Florente Tertuliano. Me encantan estos largos nombres latinos. Que muere aproximadamente el 222. Y su famosa frase que resume su pensamiento: credo qui absurdo. Creo porque es absurdo. Este buen cristiano consideraba como una locura, la mayor ignorancia y el origen de todas las herejías el tratar de conciliar la tradición intelectual griega con la fe cristiana. Consideraba que el racionalismo griego era no solo inútil, sino pernicioso, porque la verdad cristiana es por naturaleza incomprensible y absurda. Pues la muerte del Hijo de Dios es creíble